Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria a Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias. Ya estamos iniciando una nueva sesión de preguntas y respuestas, como todos los jueves, aquí desde nuestro perfil de Hare Krishna Mar del Plata. Para aquellos que, bueno, no me conocen o para aquellos que sintonizan por primera vez, me presento. Mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Yo soy un miembro, un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Somos un grupo de personas aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, dedicados a la difusión, a la propagación, a la comunicación, al compartir la cultura del Bhakti Yoga, ¿sí? Una cultura milenaria, espiritual, que tiene que ver con el recontacto o el revínculo o los relacionamientos con Dios. Y bueno, y todos los jueves hemos decidido tener este espacio virtual, ya que no nos estamos pudiendo juntar debido a la pandemia global por el coronavirus, por lo menos poder vernos una vez por semana en estos encuentros digitales online a través de nuestro perfil de Facebook. Este material después queda acá en el perfil y también lo compartimos en nuestra cuenta en YouTube para aquellos interesados en la cultura del Bhakti Yoga. Sepan que tenemos una cuenta en YouTube que se llama Hare Krishna Mar del Plata. Tienen más de 140 videos en nuestra cuenta de YouTube, entonces pueden aprovechar el tiempo disponible que tienen debido a este encierro obligatorio que estamos viviendo para ponerse al día con la filosofía del yoga, en particular con la teología del Bhakti Yoga. La idea de este espacio o la premisa de este momento es que podamos dialogar, aunque sea a la distancia, de forma virtual. Sepan que en este tablero hay una posibilidad para que ustedes pongan sus comentarios, donde puedan dejar sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias y demás. Un saludo a Alan. Alan ya publicó, así que tenemos el primer saludo del día de hoy. Espero que esté saliendo todo bien, que se esté escuchando bien. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran comentar, tienen ese tablero ahí para poder interactuar conmigo durante la tarde del día de hoy. Vamos a tomarnos los próximos minutos, quizás la próxima hora, para responder algunas preguntas. Algunas pueden ser en vivo y otras preguntas son consultas o dudas que nos hicieron llegar durante la semana, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata, así que es muy fácil de ubicarnos, es muy fácil dejarnos un mensaje. Y si quieren hacernos llegar un mail, también tenemos una casilla que es harekrishnamdp@gmail.com. harekrishnamdp@gmail.com. Entonces tenemos muchos modos de interactuar los unos con los otros. Vivimos en la era digital, así que a pesar del distanciamiento social, a pesar de la cuarentena, del encierro y demás, aún hay muchas oportunidades para compartir conciencia de Krishna. Así que bueno, en la medida que la gente se vaya sumando y vayan comentando o dejando sus opiniones en nuestro tablero de los comentarios, vamos a poder empezar a trabajar juntos o a dialogar juntos o a filosofar juntos en este encuentro del día de hoy. Yo tengo dos preguntas que nos hicieron llegar durante la semana, así que voy a utilizar una de esas preguntas como disparador. Saludo a Ian también, que lo estoy viendo ahí, que se acaba de sumar. Bueno, muchas gracias Ian por estar presente. Gracias a todos los que ya están del otro lado actuando, interactuando con nosotros en este en vivo de preguntas y respuestas. Como dije, nos llegaron algunas consultas durante la semana, así que voy a usar una de esas preguntas como disparador mientras ustedes se van alineando ahí del otro lado. La pregunta con la que vamos a comenzar el día de hoy, mientras esperamos sus comentarios y sus propias interrogantes, es que una persona nos consultó respecto a la cuestión del guru, que es el concepto de guru en la cultura del Bhakti Yoga. Bueno, guru se refiere al maestro, ¿sí? Guru significa maestro, significa docente, significa mentor, preceptor. Es esa guía que nos va acompañando en nuestra educación. En un sentido general, el guru puede ser de muchos tipos, o sea, por ejemplo, el maestro de escuela es un tipo de guru, los padres también son gurús, eh,
personas mayores o más experimentadas que nos dan consejos y que nos ayudan en momentos de duda o de tribulación, también son considerados gurús o maestros, pero específicamente el término también tiene que ver con la idea de el maestro espiritual. Y del mismo modo que vamos al colegio para aprender a leer y a escribir, a sumar y a restar, tomamos de maestro a una mujer, a un hombre, a un docente que nos ayuda con las materias como geografía, matemáticas, lengua, educación física, etcétera, etcétera. En un momento de la vida hay personas que tienen cierta indagación espiritual, hay personas que quieren saber acerca del espíritu y toman preceptores o docentes o guías que los pueden ayudar en la materia de la ciencia del alma o de la ciencia del espíritu o en la teología, en la ciencia de Dios. Y por lo general a esta persona es la que se denomina formalmente guru, ¿sí? Entonces, la traducción sería de maestro espiritual. Es un maestro, es un docente, es una guía, es un mentor, es un preceptor, y su materia de estudio o la materia que él o ella imparte es la espiritualidad, la ciencia de Dios, la teología. Entonces, básicamente, ese es el concepto de guru. Uno puede tener muchos gurús a lo largo de su vida, y de hecho los tiene, como dije antes. Los padres son los gurús naturales de una persona, ¿no? Durante mucho tiempo, nuestro padre, nuestra madre, es quien nos guía, quien nos instruye, quien nos enseña. Luego tenemos un momento o un periodo de escolarización, y desde el jardín de infantes hasta la universidad vamos a pasar por muchos maestros, por muchos docentes que nos van a ir guiando. Entonces, ese también es un tipo de gurú. En la vida tenemos gurús, ¿no? Personas que nos enseñan cosas, personas que nos aconsejan, personas que nos instruyen, de las cuales tomamos consejo, de las cuales confiamos en que nos van a decir algo que nos va a iluminar o a ayudar. Entonces, también tenemos gurús entre los amigos, entre los parientes, entre los vecinos, ¿no? Entre las personas en general que nos transmiten sus experiencias. Pero específicamente, el concepto de guru se refiere al maestro espiritual. Y en un momento de la vida, para aquellos que tienen más curiosidad, para aquellos que son más indagadores respecto a no solamente cómo funciona la materia, sino también cómo funciona el espíritu, cuál es la ciencia del espíritu. Entonces, para esas personas se manifiesta el guru o el maestro espiritual. Y el guru y el maestro espiritual es la persona que nos va a guiar a lo largo de nuestra vida en las cuestiones concernientes a la teología o a la ciencia de Dios, ¿sí? Podríamos hablar mucho más, obviamente, de guru. Es uno de los tatuas, ¿sí? Uno de los fundamentos científicos de nuestra ciencia del espíritu, de nuestra teología. Podríamos dar toda una charla de horas sobre el concepto de guru. Hay clasificaciones de guru, hay categorizaciones de gurus, hay niveles de gurus, hay grados o tipos o estilos de guru. Podríamos hablar mucho y con gran profundidad, pero bueno, ya que nos hicieron la pregunta y como rompehielo, como disparador del día de hoy, vamos a quedarnos ahí. Es un tema bastante profundo. Si quieren, un día nos dedicamos exclusivamente a hablar del Guru Tattva o la ciencia del maestro espiritual, pero hoy por hoy, como introducción, creo que está bien saber esto, ¿no? Guru significa maestro, específicamente se refiere al maestro espiritual. En la vida uno tiene muchos maestros, muchas personas nos enseñan y nos guían, pero en algún momento aquellos que quieren indagar y profundizar en la vida espiritual toman un maestro en particular que les va a permitir justamente el conocimiento trascendental, ¿sí? Un buen ejemplo es el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Krishna, Dios, y Arjuna, el hombre, están hablando, y en una parte de la conversación, Arjuna menciona a su maestro espiritual y lo nombra a Drona Acharya. Drona Acharya no es el maestro espiritual formal de Arjuna, sino que es su maestro de armas. Era el guru que le enseñó a pelear, el guru que le enseñó la ciencia militar. Entonces, Arjuna en un momento dice: del otro lado, en el campo de batalla, está mi guru, Drona Acharya. Pero luego, durante la conversación, Arjuna se rinde como discípulo, se entrega como alumno a Krishna, a Dios. Entonces, aunque Arjuna tenía su maestro de armas, al cual él admiraba muchísimo,
Sin embargo, de Dronacharya no aprendió los preceptos espirituales, sino que luego, en la conversación, sin rechazar a Dronacharya, sin rechazar las enseñanzas de su maestro de armas o la persona que le enseñó el ejercicio bélico, Arjuna se entrega y se convierte en discípulo de Krishna, y Krishna se vuelve el guru o el maestro espiritual de Arjuna, y Arjuna empieza a tomar enseñanzas o instrucciones espirituales de este nuevo maestro o de este nuevo gurú. Entonces, no son excluyentes, no es que porque ahora tengo un maestro espiritual ya no voy a respetar el semáforo, por ejemplo, o no voy a creer o no voy a respetar al docente que está impartiendo una clase, sino que pueden convivir los dos gurús, pero el maestro espiritual es aquel que me va a dar un conocimiento trascendental que es superior a todos los otros conocimientos materiales y mundanos que me puede dar cualquier otro docente o cualquier otro preceptor, profesor, instructor en el mundo material. Así que bueno, creo que ahí redondeamos el concepto de guru, tiene que ver con el maestro espiritual, da para una charla larga, si quieren un día nos dedicamos exclusivamente a eso. Tengo una consulta de Ale. Ale dice, hola, consulta, ¿me podría decir qué significan los collares que llevan y cómo obtienen sus nombres espirituales? Bueno, ahí está, tiene un poco que ver con el guru, parece que hoy vamos a hablar de eso. Estos collares que llevamos los devotos de Krishna se llaman kantis. Están hechos de maderas sagradas, de plantas sagradas en nuestra tradición, generalmente hechos de tulasi, que es una madera sagrada que viene de una planta sagrada en nuestra cultura espiritual. Y entonces, bueno, ¿cómo se llaman? Bueno, se llaman kantis. ¿Qué significa? Significa que estamos purificando el cuerpo. Como dije, es una madera sagrada, viene de una planta sagrada, una devota que en el mundo espiritual se manifiesta en este plano material como una planta, como un vegetal. Ella se proyecta desde el reino de Dios a este mundo fenoménico y se manifiesta para nosotros en una forma de planta, en la planta de Tulasi, es una planta sagrada para nuestra cultura espiritual. Distintas tradiciones alrededor del mundo toman distintos elementos de la naturaleza como sagrados, y hay muchas culturas que sacralizan distintos vegetales o distintas plantas o distintos frutos. Por ejemplo, en la tradición cristiana es muy especial el olivo, ¿sí? Y bueno, en distintas culturas alrededor del mundo toman como sagradas de estas plantas, distintas plantas de la naturaleza. En nuestra tradición es la planta tulasi. Estos collares están hechos de esa madera, nos ayudan a purificarnos, nos ayudan a mantener espiritualmente sano esta cubierta o este vehículo que estamos utilizando como cuerpos materiales actuales. ¿Y cómo obtenemos nuestros nombres espirituales? Bueno, el nombre espiritual tiene que ver con el maestro espiritual. Nuestro maestro espiritual, cuando formalmente nos acepta y nos introduce en la tradición del Bhakti Yoga, nos otorga un nombre espiritual, ¿sí? Y ese nombre espiritual, por lo general, en nuestra tradición, tiene que ver con algún aspecto de Dios. Y es importante en la tradición del Bhakti Yoga de que todos los nombres espirituales terminan en das o dasi, y das y dasi es el masculino femenino de la palabra sirviente. Entonces, ese es el momento, esa es la parte más importante de nuestros nombres espirituales, ¿sí? Yo en lo personal me llamo Arjuna Saka Das, ¿sí? Das significa sirviente, Saka significa amigo, Arjuna significa es el personaje o el protagonista del Bhagavad Gita. Entonces, la traducción literal de mi nombre es que yo soy el sirviente del amigo de Arjuna, ¿sí? Esa es la traducción literal de mi nombre. Y ese nombre espiritual lo eligió, lo escogió mi maestro espiritual y me lo otorgó el día que él formalmente me aceptó como miembro o como integrante de la familia del Bhakti Yoga. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestros nombres espirituales? Bueno, nuestros nombres espirituales nos lo entrega nuestro maestro espiritual, él nos regala, nos obsequia los nombres espirituales,
Lo más importante es que todos somos sirvientes de algún aspecto o de alguna característica de la divinidad. ¿Y qué significan los collares que llevamos? Los collares son elementos purificatorios que nos ayudan con nuestra práctica espiritual. Ale, espero haber sido claro al respecto. Alan pregunta a Prabhu, ¿cómo me inicio y obtengo la bendición de un nombre espiritual? ¿El guru elige al devoto o el devoto al guru? Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿cómo iniciarse? En nuestra institución, en ISKCON, que es la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, la iniciación se genera a través de un proceso. Uno empieza sus prácticas espirituales, empieza el canto regular del mantra Hare Krishna, empieza a cumplir con los principios regulativos de no comer carne, no tomar alcohol, no intoxicarse, no juego de azar, no sexo ilícito, empieza a asociarse con los devotos, empieza a participar y a hacer servicios activos, empieza a leer y a conocer a Srila Prabhupada. Y después en el proceso hay momentos de examen, sí, hay cursos, ¿no? Y hay una preparación filosófica, y cuando uno ya está intelectualmente preparado o académicamente preparado, y cuando ya está lo suficientemente fortalecido espiritualmente, entonces hay un maestro espiritual que uno elige, uno voluntariamente elige a su maestro espiritual, y ese maestro espiritual, y cuando ese maestro espiritual y las autoridades locales ven que es el momento listo, presto, para que el discípulo tome una iniciación formal, entonces en ese momento, Alan, ahí recibís tu nombre espiritual y sos incorporado formalmente a la tradición del Bhakti Yoga, lo que se conoce como Parampara, ¿sí? Ingresás formalmente en una sucesión de maestros y discípulos que en nuestro caso en particular, en la tradición del Bhakti Yoga, se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. Así que, ¿cómo me inicio? Bueno, uno se inicia en nuestra tradición, en particularmente en ISKCON, en nuestra institución, luego de un proceso donde uno es acompañado hasta el momento de su iniciación. El nombre espiritual te lo va a entregar y te lo va a otorgar tu maestro espiritual, y por lo general es el devoto quien elige a su guru, aunque también puede haber casos al revés, puede ser que un guru escoja y elija a sus discípulos, pero por lo general es el discípulo quien se inspira, quien se entusiasma con un maestro en particular, genera una relación con esa persona, y con el tiempo, en la medida que esa relación se va desarrollando, concluye finalmente en la iniciación. Así que, Alan, bueno, espero también haber respondido a eso, ¿sí? Bueno, saludos a Mario, saludos a Damián, saludos a Viviana, saludos a Fede, bueno, todos los que están del otro lado. Acá Fede tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer para aprender un poco más y tener un maestro espiritual? Bueno, aprender un poco más tiene que ver con estudiar a Srila Prabhupada. Mi humilde recomendación es que se sumerja en la literatura de Srila Prabhupada, empiece a ver los videos de Srila Prabhupada que hay en internet. Hay muchísimos traducidos al castellano o subtitulados al castellano. Por supuesto hay mucho más en inglés. Empiece a leer los libros de Srila Prabhupada y, como le explicaba recién a Alan, empiece a emprender su práctica espiritual, ¿sí? Empiece a cantar regularmente el Maha Mantra Hare Krishna, empiece a adherir a los preceptos de nuestra tradición, vuélvase vegetariano, no sea promiscuo, empiece a ejercer la misericordia, la veracidad, la simpleza, abandone los vicios que tienen que ver con las drogas, con el alcohol, con el tabaco, y emprenda un ejercicio de purificación. Y en la medida que nos vayamos purificando, va a llegar el momento, Fede, va a llegar el momento en que se va a manifestar el maestro espiritual. La realidad es que el guru, el maestro espiritual, se manifiesta, se nos presenta en el momento en que estamos listos para el gran compromiso de desarrollar amor puro por Dios, ¿sí? Entonces, al comienzo tenemos que dar esos pasitos de bebé para emprender el sendero de la purificación, y en un momento vamos a estar listos
bueno, para poder hacer esa iniciación o ese compromiso formal, serio, responsable con la vida espiritual. Así que hoy por hoy, Fede, no sé cómo es tu posición, no sé si ya conoces a los devotos, si tenés asociación con los devotos, no sé si ya estás leyendo a Srila Prabhupada. Si ya estás haciendo todo eso, bueno, continúa, profundizá, agregá, aumentá toda esa práctica. Y si no lo estás haciendo, bueno, empezá cantando el Maha Mantra Hare Krishna, empezá leyendo a Srila Prabhupada, y no sé de qué ciudad sos o de qué zona sos, pero empezá a asociarte con los devotos y ellos te van a seguramente ir guiando y ayudando en lo que resta del proceso. Un abrazo grande a Fernando Irie, que está del otro lado, un gran amigo, un abrazo grande. Eh, bueno, Fede hace una segunda pregunta. Dice, ¿y cómo se realiza una oración o pedido a Krishna? Nosotros en la cultura del Bhakti Yoga tenemos un Maha Mantra, tenemos un gran mantra o una gran oración. Es el mantra Hare Krishna, seguramente ya todos lo conocen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eh, es el canto de los santos nombres de Dios. Nuestra oración en realidad es para la glorificación del Señor. Muchas veces tenemos ideas, porque venimos de tradiciones donde es más habitual pedirle cosas a Dios. En la cultura del Bhakti Yoga se acepta el pedido, pero se entiende que es mejor dar. O sea, mejor que tomar y pedir es dar. ¿Sí? El amor está en el dar. Y nosotros recomendamos, más que pedir, simplemente satisfacer al Señor, simplemente glorificar al Señor, simplemente alabar al Señor. Y cuando el Señor Supremo, que es el todo, que es la verdad absoluta, esté satisfecho con nuestro pequeño servicio, Él que es el todo automáticamente satisface a las partes. Voy a dar el ejemplo que se da siempre, Fede, el ejemplo de la planta, ¿no? Yo puedo regar la planta por las hojitas y la planta después de un tiempo se va a secar, o puedo regar la planta por la raíz y puedo nutrir y fortificar toda la planta. Similarmente es con Dios, ¿no? Yo puedo hacer acciones pequeñas, chiquitas, mínimas, que atañen a las partes, o puedo ir directamente al todo, a la raíz, ¿sí? Entonces, cuando cantamos el Maha Mantra, tenemos que cantarlo con una modalidad de amor, con una modalidad de glorificación, con una modalidad de alabanza, y cuando el Señor esté satisfecho con nuestro pequeño servicio, la satisfacción del todo también me va a satisfacer a mí. Entonces, entiendo que todos tenemos necesidades, todos a veces estamos pasando por dificultades o desafíos en la vida espiritual, y uno se tienta, ¿no?, en pedirle cosas al Supremo. Bueno, Dios, sos Dios. O sea, si vos no lo puedes lograr, no lo puede lograr nadie. Pero, y no digo que esté mal, y de hecho tenemos cierta inercia porque venimos de tradiciones religiosas donde es más común el ruego o el pedido para que Dios se haga cargo de cosas y nos resuelva cosas. Pero el Bhakti Yoga tiene más que ver con el amor por Dios. Y en el amor no hay tanto un tomar, sino hay más un dar, ¿sí? Es como el padre con los hijos. El padre no absorbe tanta energía del hijo, sino que el padre da toda su energía a su hijo. Y cuando el hijo está satisfecho, el padre está satisfecho. Entonces, en este caso es algo similar, ¿no? Estamos intentando satisfacer al Señor. Estamos intentando complacer al Señor, glorificar al Señor. Y te puedo asegurar, Fede, cuando Dios esté satisfecho, vos vas a estar satisfecho. Así que simplemente cantá Hare Krishna, cante Hare Krishna y ser feliz, ¿no? Ese es nuestro lema. Así que Fede, espero haber respondido a esa consulta también. Madre Ananda Chandrika, Devi Dasi dice, y Devi Dasi es diosa, sirvienta de Radharani. Sí, Dasi, como decíamos antes, es el femenino de Das. Das significa, es el masculino de sirviente en sánscrito, en el idioma original del yoga, y Dasi es el femenino de sirviente. O sea que todos los devotos son sirvientes o sirvientas de la Suprema Personalidad. Fernando, mi amigo Fernando, dice, ¿qué diferencia hay entre Bhaktivedanta, sacerdote védico, y Maharaj? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la consulta.
Maharaj y Bhaktivedanta son títulos. Srila Prabhupada, el santo contemporáneo que trajo el conocimiento del Bhakti Yoga de la India a Occidente, de Oriente a Occidente, él tenía un título honorífico debido a su excelsa espiritualidad de Bhakti Vedanta. Bhakti significa el amor por Dios o la devoción por Dios, y Vedanta tiene que ver con la conclusión del conocimiento. Entonces, ese título, Bhakti Vedanta, significa que esa persona, la persona que merece y que recibe ese título, es una persona versada en las conclusiones fundamentales del amor por Dios o de la devoción por Dios, ¿no? Y Bhaktivedanta Swami o Srila Prabhupada, él era esa persona, ¿no? Era el devoto puro que tenía la capacidad de comprender en profundidad la ciencia del amor por Dios. Entonces, Bhaktivedanta es un título honorífico que se le entrega a ciertas grandes personalidades, una de ellas fue Srila Prabhupada. Maharaj también es un título, una especie de glorificación o de nombramiento honorario que se le da a las personas, generalmente a las personas como excelsas o elevadas. En realidad el término original no tiene que ver con la espiritualidad, sino que en la antigüedad de la India, en la antigüedad védica, se le decía Maharaj a los reyes o a los señores feudales. En realidad es un título que pasa desde el Varna de los Kshatriyas, o sea, de la casta o de la clase que tiene que ver con los guerreros y los reyes, a la clase más sacerdotal. No sé cómo fue que en el tiempo un título que se le otorgaba al rey, de repente se le empezó a otorgar a los santos y a los sadhus o a las personas espiritualmente avanzadas de Oriente. Eso lo desconozco, no tengo el detalle, pero sí sé que como título originalmente no le correspondía a los sacerdotes o no le correspondía a los santos, no le correspondía a los maestros espirituales, le correspondía a los administradores, les correspondía a los reyes, le correspondía a los guerreros, le correspondía a los señores feudales. Maharaj significa gran rey, o sea, literalmente la palabra significa gran rey. Maha significa grande o excelso y Raja significa rey. Bueno, pero con el tiempo y hoy en día le decimos también Maharaj a las personas que tienen vidas espirituales muy elevadas, muy profundas y que son maestros espirituales. Entonces también es un título, como Bhaktivedanta. Maharaj también es un título. Y sacerdote tiene que ver eh, con un estadio también en la vida espiritual. Yo personalmente soy un sacerdote, eso en la cultura del Bhakti Yoga se llama Brahmana. Hay un momento en la vida en que uno puede pedir y puede aceptar y puede tomar la responsabilidad de los votos sacerdotales. No es exclusivamente necesario que todas las personas se vuelvan sacerdotes o sacerdotisas, pero bueno, algunas personas tienen esa tendencia o esa naturaleza o tienen esa inclinación o están cualificados y capacitados para esa posición y ese rol, y entonces, bueno, se transforman en sacerdotes. En la cultura del Bhakti Yoga se aceptan sacerdotes hombres y sacerdotisas mujeres, ¿sí? Tanto los hombres como las mujeres pueden ser sacerdotes o sacerdote y sacerdotisa. No en todas las tradiciones esto es posible, pero bueno, en la tradición o en la cultura del Bhakti Yoga sí hay hombres y mujeres sacerdotes. Y otra particularidad es que en nuestra tradición, para ser sacerdote, no hace falta ser célibe. Algunos sacerdotes sí son célibes, mantienen lo que se llama brahmacharya o celibato, pero otros sacerdotes como yo, por ejemplo, yo soy un hombre casado y tengo familia, tengo hijas, entonces yo no soy célibe, pero sí soy sacerdote. Entonces el celibato no es una condición sine qua non en nuestra tradición, como tampoco es una condición sine qua non ser hombre. En el Bhakti Yoga hay sacerdotes que son mujeres, sacerdotes que son varones, y hay sacerdotes que son célibes, que son monjes que no tienen actividad sexual, y hay sacerdotes que son castos, pero no son célibes. Así que, Fer, abrazo grande de vuelta, espero haber respondido tus preguntas. Bueno, Alan agradece, bueno, por lo menos cumplí con Alan, muchas gracias. Ale tiene otra consulta, dice, y con respecto a la comida,
¿Es cierto que hay alimentos que no se pueden comer, como por ejemplo cebolla y ajo? ¿O es solo no comer carne, pescado y huevo? Bueno, muchas gracias, Ale, por la consulta. Acá, Ale, me gustaría hacer como una distinción entre aquello que está como claramente prohibido y aquello que no se recomienda, ¿sí? Una cosa que estaría claramente prohibida en nuestra tradición es consumir carne, huevo y pescado, ¿sí? O alimentos que tengan que ver con la muerte animal, alimentos que provengan de la matanza y de la violencia de otra entidad viviente. Entonces, en ese caso, podríamos decir que está prohibido comer carne, pescado y huevo. Y hay no recomendaciones, ¿sí? Y no se recomienda el ajo y la cebolla. ¿Sí? No se recomienda el ajo y la cebolla porque vibran en una modalidad que no es buena para el avance espiritual. No sé si vos sabías, Ale, quizás conozcas algo de Ayurveda, de la ciencia de la salud de Oriente. En la ciencia de la Ayurveda, que es la medicina de los Vedas, se explica que hay modalidades o hay energías en el mundo material. Estas energías son tres. Hay una energía baja llamada Tamaguna, hay una energía intermedia que se llama Rajaguna y hay una energía superior que se llama Sattva-guna. Tamaguna tiene que ver con lo peor o lo más bajo de las frecuencias vibratorias de la materia. Tiene que ver con la oscuridad, con el frío, con la suciedad, con el desconocimiento. Tiene que ver con todo lo que es como negativo dentro del mundo material. Raya Guna, que es la energía intermedia, es la energía que permite el paso de una vibración a otra. Tiene que ver con la acción, el trabajo, la generación, la creatividad, el movimiento. ¿Sí? Es la energía que se traduce como pasión, ¿sí? Porque es la energía justamente del accionar, del movimiento, de lo dinámico. Y la energía superior se llama Sattva y es la antítesis de Tamas, o sea que es lo mejorcito del mundo material. Entonces, si Tamas es oscuridad, entonces Sattva es luz. Si Tamas es frío, entonces Sattva es calor o calidez. Si Tamas es desconocimiento, entonces Sattva es conocimiento. Y así, ¿no? Es como el Yin y el Yang. Y hay alimentos que encajan en estas categorías. En realidad el Bhagavad Gita nos explica que todo lo que está en el mundo material está impregnado o influenciado por una o una combinación de estas energías. Y los alimentos no escapan de esta jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material. Entonces hay alimentos que están en Sattva Guna, hay alimentos que están en la modalidad de la bondad, que el Bhagavad Gita explica que son los alimentos frescos, los alimentos que dan salud, que prolongan la vida. Después hay alimentos que están en Rajaguna, hay alimentos que están en la pasión, que son los alimentos son picantes, muy salados, o tienen sabores muy astringentes o muy fuertes. Y hay alimentos que están en Tamaguna, o están en la modalidad de la ignorancia, en la oscuridad, y son los alimentos que no hacen bien ni a la salud física, tampoco hacen bien a las emociones o a la psicología y tampoco hacen bien al avance espiritual. Y dentro de estos alimentos se encuentra la cebolla y el ajo. El Ayurveda los acepta como medicamentos naturales, ¿sí? Dentro del mundo farmacéutico natural, el ajo y la cebolla, de acuerdo con el Ayurveda, se utilizan como medicamentos para purgas o para algunas sanaciones del cuerpo, pero no se recomiendan como alimento, ¿sí? Vibran en una energía muy densa que el consumo regular del ajo y la cebolla nos lastima el cuerpo físico, nos altera el cuerpo metafísico, la mente y las emociones, y en última instancia nos dificulta o nos obstaculiza el avance espiritual. Así que sí o sí no hay que comer ni carne ni huevo de pescado. Y no se recomienda el consumo de ajo y cebolla, ¿sí? Así que Ale, espero haber sido más o menos claro. Muchas gracias por tus preguntas. Mario dice, ¿cómo hacerle ofrendas a Krishna? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. El tema de la ofrenda es un tema muy importante en nuestra cultura, porque el Bhakti Yoga es la cultura del amor por Dios, y el amor por Dios se manifiesta a través del seva o del servicio, el Bhakti, el servicio devocional.
Y nosotros estamos, como devotos de Krishna, constantemente haciendo yagya o ofrendas. Estamos ofrendando constantemente. Ofrendamos nuestros alimentos, ofrendamos nuestras actividades, ofrendamos nuestras casas, nuestras familias, el fruto de nuestros trabajos. Los devotos están constantemente viendo de qué forma pueden mantener e incrementar su relación de amor con Dios. ¿Cómo hacer las ofrendas? Bueno, distintas cosas se van a ofrendar de distintas formas, pero una ofrenda sencilla, Mario, que vos puedes hacer todos los días en tu casa, es la ofrenda de tus alimentos. Tus alimentos veganos, vegetarianos, los alimentos que no tienen que ver con la carne, con la sangre, con la muerte animal, vos todos los días se las puedes ofrendar a Dios. Puedes ofrendar tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda, tu cena, puedes ofrendar las infusiones, los jugos, el agua que tomás. Y esto es relativamente sencillo, no voy a entrar en todos los detalles ahora, después si quieren un día también podemos charlar acerca de la alimentación espiritual o la alimentación consciente o cómo ofrendarle cosas al Señor. Pero usted, Mario, tome los alimentos vegetales, vegetarianos, veganos que cocinó con amor y devoción para el Señor y sin haberlos probado, sin que estén contaminados con muerte animal, con sangre, con grasa, con violencia, siempre que sean vegetales, frutas, granos, legumbres, semillas, ¿no? Alimentos veganos, vegetarianos. Usted puede mostrar esos alimentos a una imagen de Krishna y puede cantar 3 veces el mantra Hare Krishna, que es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Canta 3 veces este gran mantra, esta gran oración, glorificación a los santos nombres de Dios, y esos alimentos materiales que usted preparó para el Señor van a transmutar, ¿sí? Se van a convertir en prasadam, van a abandonar su categoría de materia y van a ser ahora la misericordia espiritual de Dios. Y usted puede ingerir esos alimentos y usted se va a ir purificando gradualmente, y va a ir avanzando en su vida espiritual. Entonces, en realidad podemos ofrecer todo. De esa modalidad podemos ofrecer todo. Podemos ofrecer la ropa que nos compramos, podemos ofrecer el auto que tenemos, podemos ofrecer el hogar que tenemos, podemos ofrecer nuestras familias, nuestros trabajos, el fruto de nuestros trabajos, podemos ofrecer nuestras actividades y podemos ofrecer los alimentos, que es una forma muy sencilla, práctica y doméstica de entrar en la ofrenda o el yagya al Señor Krishna. Así que Mario, sé que es un vuelo de pájaro y es una respuesta como muy breve, muy corta, pero creo que es certera y te va a ayudar en tu vida espiritual. Muchas gracias, Mario. Damián también, un abrazo grande. Hola Damián, tiene acá algo para decir. Dice, Shira Prabhupada explica que la naturaleza del alma es la felicidad. ¿Qué diferencia hay entre el sentir, entre la felicidad material, no el mero placer burdo, sino, por ejemplo, el amor de una madre por su hijo, y la felicidad espiritual? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo diferenciar entre la felicidad material y la felicidad espiritual? Es muy buena pregunta, Damián. En un sentido, como vos bien decís, nuestra naturaleza, nosotros como almas espirituales tenemos 3 características. Somos Sat, Chit y Ananda. Sat significa que somos eternos o inmortales. Chit significa que somos poseedores de todo tipo de conocimiento. Y Ananda significa que somos eternamente felices o bienaventurados. Entonces, por naturaleza, somos entidades vivientes alegres, completamente felices y bienaventurados. Tenemos una felicidad trascendental. Sin embargo, tenemos experiencias en el mundo material de dolor o de sufrimiento o de tristeza. ¿Sí? Creo que todos hemos tenido estas experiencias. ¿Cómo saber diferenciar entre la felicidad material y la felicidad espiritual? Vos ahí pones un ejemplo del amor de una madre por su hijo. Y Shira Prabhupada, de hecho, usa ese ejemplo para demostrar lo más parecido a la felicidad espiritual en el mundo material. Lo más parecido al amor espiritual en el mundo material es el amor que una madre tiene por su hijo. Entonces, el amor de una madre por su hijo es el tipo de amor material más elevado en nuestro mundo físico. Es el grado de amor más elevado
que se puede encontrar en este plano de existencia. De ahí para abajo, del amor de una madre para con su hijo, para abajo, cada vez ese amor se va tornando más denso, más burdo, cada vez está más limitado, más condicionado, al punto de que ya en un momento deja de ser un amor y es una especie de apego o es una especie como de lujuria o de adversión o una deformación del verdadero amor. El verdadero amor es espiritual y nosotros lo trasladamos o lo manifestamos en el mundo físico, a veces, por lo general, de una forma pervertida. ¿Cómo saber la diferencia? La diferencia es que cuando yo amo a Dios, no estoy esperando nada a cambio. De la misma forma que cuando una madre o un padre verdaderamente aman a su hijo, solamente están dando, no están esperando nada a cambio. Cada vez que yo espero algo a cambio, no estoy amando, sino que estoy en una especie como de transacción, en una especie de como de negocio. Yo te voy a querer si vos me querés, yo te voy a ser fiel si vos me sos fiel, yo te voy a respetar si vos me respetás, yo te voy a amar si vos me amás. Eso es materia, porque eso es dar y tomar, eso es costo-beneficio. Ahí estamos manejando paradigmas claramente mundanos, burdos. El amor tiene que ver con simplemente dar, abrir el corazón, entregarse plenamente y no esperar una reciprocidad de amor, ¿sí? Y es esta forma en que nosotros tenemos que interactuar con Dios, tenemos que simplemente dar. Hay muchas enseñanzas en nuestras escrituras, incluso en otras escrituras, hablando acerca de esto. Ese es lo que se llama amor puro, ¿sí? El amor puro, que es el amor espiritual, es un amor que no necesita reciprocidad. Y estamos felices y estamos satisfechos y estamos bienaventurados solo con dar amor, ¿sí? Con el simple hecho de dar amor, ya estamos plenos, ya estamos completos, ya estamos satisfechos. Entonces, Damián, sería que cada vez que intentamos o queremos o buscamos algún tipo de rédito o algún tipo de recompensa o algún tipo de reciprocidad como si fuera un negocio, como si fuera un toma y deja, eso no es amor. Es algún tipo de interacción, de negocio, de economía, de emociones, pero no es el amor. El amor es desinteresado, ¿sí? Es inmotivado, es completamente puro, es libre de esas designaciones. Por eso el amor de una madre por su hijo es casi el amor más perfecto que puede haber en el mundo material, o es el amor que más se asemeja al tipo de amor que en realidad es el amor puro espiritual. De ahí para abajo, nada, tenemos interacciones, tenemos convenios, tenemos acuerdos, tenemos negociados, y al haber acuerdos, negociados y convenios, ya no hay amor puro, hay una especie de tómalo y déjalo, y eso condiciona, limita, pervierte, disminuye la calidad del amor. Así que bueno, eso es, Damián, el amor puro es un amor que no espera reciprocidad, es un amor incondicional, ¿sí? Que simplemente da por el hecho de amar. Bueno, Fernando está satisfecho con su respuesta, Mario también, muchas gracias. Ale tiene otra consulta, muy bien. Ale ahora pregunta, Ale, espero estar dando en la tecla con tus consultas. Si en algún momento de alguna de tus preguntas mi respuesta no coincide o no cierra o no es satisfactoria, por favor, hacémelo saber, así seguimos. Ale dice, otra pregunta, ¿cuáles son los libros principales que recomienda leer o estudiar? El texto principal, fundamental en nuestra tradición, es el Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces yo le recomiendo Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿sí? Ese es el libro de cabecera que hay que leer, Bhagavad Gita. Y después dentro de nuestra tradición, la verdad, Ale, si te gusta leer, si te gusta estudiar, va a estar muy contenta porque tenemos muchísima literatura, muchísima literatura. Mismo Srila Prabhupada comentó y tradujo casi 100 libros de la cultura, de la literatura del Bhakti Yoga. Así que hay mucho por leer. Tenés el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita, el Néctar de Instrucción, el Néctar de Devoción, el Sri Shopanishad, cantidad y cantidad de material que se puede leer, pero para comenzar, Ale, te recomiendo Bhagavad Gita, Bhagavad Gita tal como es, por Srila Prabhupada, ¿sí? Fede,
Fede también tiene otra consulta. Dice, ¿y son devotos solo de Krishna? Muchas gracias. Sí, los devotos son solo devotos de Dios. Eh, Krishna es el nombre que en nuestra cultura se le da al ser supremo, a la divinidad. Uno puede ser devoto, nosotros decimos Krishna, pero hay devotos de Alá, hay devotos de Jehová, hay devotos de Rama, distintas tradiciones, distintas culturas, distintas sociedades alrededor del mundo llaman y se refieren a Dios con distintos nombres y de distintas formas, pero mientras que esas personas estén intentando establecer una relación de amor con ese ser supremo, entonces son devotos, ¿sí? La palabra devoto es una palabra interesante, es un poco más compleja que la palabra creyente. Creyente significa que uno cree. Entonces hay tradiciones donde simplemente es suficiente con creer en Dios, ¿no? Uno es creyente. Entonces significa que con tal de que vos creas es suficiente. En nuestro caso, usamos el término devoto, y devoto implica algo un poco más profundo y complejo que simplemente creer. Devoto, la palabra devoto viene de votos, de vrata, de promesas, de compromisos. Entonces nosotros hemos hecho promesas espirituales, nosotros hemos adoptado compromisos espirituales, nos hemos vuelto más serios y más responsables y no nos alcanza con solo creer. Ahora queremos manifestar y expresar nuestro amor por Dios de otra forma, como por ejemplo con lo que decía Mario, queremos ofrendar, queremos entregar cosas a Dios. Ya no nos alcanza con solo creer, ya creemos en Dios y ahora quiero tener una relación. Y en las relaciones hay entrega, hay amor, hay acciones, hay interacciones. Entonces, los devotos son aquellas personas que han tomado compromisos con su vida espiritual. Hago esta aclaración, Fede, no sé si te sirve, pero bueno, hay devotos de Dios en distintas culturas, en distintas tradiciones, hay devotos de Alá, devotos de Jehová, devotos de Krishna, devotos de Rama, distintas eh, comunidades, sociedades van a llamar a Dios de distintas formas. Nosotros decimos Krishna y nos decimos devotos de Krishna porque hemos tomado votos, hemos tomado un compromiso para con nuestra relación con el Ser Supremo. Bueno, Damián, muchas gracias. Espero haber sido claro. Entonces, Ale, gracias también. Ale dice, tengo el Bhagavad Gita edición Pocket. Muy bien, Ale, yo también lo tengo en esa edición Pocket. Así que, simplemente, Ale, no sé de qué ciudad sos, o si conoces a los devotos, o si tienes un contacto o una asociación con devotos de Krishna, pero mi humilde recomendación es que empieces a leer el Bhagavad Gita y te conectes con los devotos de tu ciudad o de tu región y seguramente habrá algún tipo de grupo de estudio o algunas reuniones o algunos encuentros, ya sean físicos o virtuales, y nada, y empieces a interactuar con los devotos de tu región, de tu ciudad, de tu comunidad, y ellos te van a ayudar, te van a guiar en la lectura del Bhagavad Gita, ¿sí? Es un texto fundamental para nuestra tradición. Nos quedan unos 10 minutos para ir cerrando el día de hoy. Hoy les agradezco a todos, hubo muchas preguntas, espero no haberme perdido ninguna de las preguntas que han hecho el día de hoy, todas muy interesantes. Gracias no solamente a las preguntas, sino también a los comentarios. Si quieren aprovechar los últimos minutos que nos quedan para dejar alguna duda más o alguna interrogante, alguna consulta más, alguna sugerencia o alguna opinión, aprovechen ahí la parte de los comentarios de nuestro tablero. Recuerden, esto queda grabado en nuestro perfil de Facebook. Todos los jueves vamos a estar haciendo este encuentro, que es un encuentro justamente de preguntas y respuestas, para aclarar algunas dudas o conocer un poco más respecto a la tradición del Bhakti Yoga. El material queda en Facebook, después también se sube a nuestro canal de YouTube. En YouTube van a poder ver mucho material. Tenemos más de 140 clases online, charlas de distintos devotos, de varios maestros espirituales, personas de todas partes del mundo, practicantes del Bhakti Yoga, que apoyan y participan de nuestro colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Así que bueno, ahí pueden aprovechar y pueden ver mucho de ese material también. En YouTube aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata, también nos encuentran como Hare Krishna Mar del Plata en Instagram y por supuesto acá en nuestro perfil de Facebook. Y si quieren escribir o quieren enviarnos un mail durante la semana, también el correo es muy sencillo, es harekrishnamdp@gmail.com, ¿sí?
casi que nos estamos despidiendo, nos quedan los últimos minutos. Aprovecho y voy a comentar o hablar un poquito de otra de las preguntas que nos hicieron en la semana. Comenzábamos con el disparador de hoy, que era el tema del guru. Voy a aprovechar ahora los últimos minutos para hablar respecto de otra de las consultas que nos hicieron. Nos preguntaron qué es la conciencia, ¿sí? Para la cultura del Bhakti Yoga, ¿qué es la conciencia? Bueno, en realidad nosotros somos conciencia. Nosotros como almas espirituales, como seres, como entidades vivientes, como seres Sat Chit Ananda, como comenté antes, como espíritus, como almas, nosotros somos conciencia. Entonces, nosotros en un sentido ontológico, en un sentido original, somos conciencia pura. Pero ahora nuestra conciencia pura está limitada o condicionada por las experiencias materiales que estoy teniendo debido a que está enfrascada o está atrapada en un cuerpo material. Y hay algo llamado ahankara, que tiene que ver con una falsa percepción de mí mismo. Entonces, esta conciencia infinita, que yo en realidad soy, se ve reducida o atrapada debido a que yo, en vez de creer o entender que soy el alma espiritual, creo y entiendo que soy el cuerpo. Y el cuerpo físico, el cuerpo material, está mucho más limitado que la conciencia o el alma. Entonces, lo que tengo que hacer a través de un ejercicio del yoga es recobrar mi conciencia original. Tengo que redespertar mi conciencia original. Tengo que autoconocerme, autorrealizarme, ¿sí? Y de esa forma volver a ser pleno. Porque hoy por hoy soy un ser espiritual creyendo que soy un ser material. Y eso genera angustia, ansiedad, depresión, tensión, genera crisis de identidad. Tengo que ejecutar algún tipo de práctica de yoga para reconectar con quién soy yo en realidad y de esa forma poder conectar plenamente con el ser superior que es Dios. Entonces, ¿qué es la conciencia? Nosotros somos conciencia. Según la tradición del Bhakti Yoga, nosotros como almas somos conciencia pura, ¿sí? Así que bueno, ahí va la respuesta para lo del día de hoy. Hugo, bueno, aparecieron algunas cositas más, voy a aprovechar, hago los últimos comentarios. Damián dice, ¿qué libro recomienda para empezar a leer los libros de Srila Prabhupada? Bueno, voy a recomendar el libro que a mí me hizo muy bien al comienzo de mi búsqueda espiritual, al comienzo de mi práctica de Bhakti Yoga, que fue La ciencia de la autorrealización. ¿Sí? Es un libro que realmente recomiendo como libro introductorio, primer paso. Es una antología, una colección de artículos, de entrevistas, de notas muy variados, ¿no? Se habla sobre el karma, se habla sobre el vegetarianismo, se habla sobre la relación el movimiento Hare Krishna con otras religiones o con otras tradiciones. Así que para todos aquellos que están iniciándose en la vida espiritual, la ciencia de la autorrealización es mi recomendación. Damián, no sé si vos coincidís. Contame también cuál recomendás vos para la lectura inicial. A mí me sirvió muchísimo La ciencia de la autorrealización. Fue un libro que me acomodó mucho en cuanto a entender las cuestiones básicas de conciencia de Krishna y a partir de ahí fue como un trampolín que me permitió como saltar y avanzar en muchas otras áreas de mi vida espiritual. La ciencia de la autorrealización es lo que recomiendo como lectura inicial. Fede Castro dice, si no tenemos un centro de reuniones, ¿cómo se hace? Bueno, podemos hacer esto, Fede, podemos comunicarnos vía online. Hoy en día, con esto del coronavirus, todos los devotos han tomado a las plataformas digitales, a las redes sociales. Fede, no sé de qué ciudad sos, si después nos querés contar. Quizás haya devotos en tu región, en tu parte del mundo. Hay devotos por todos lados. Pero bueno, en caso de que no haya devotos cercanos, lo que yo recomiendo, Fede, que hagas esto que estás haciendo ahora. Aprovechá que vivimos en la era de las telecomunicaciones. Hay perfiles de Facebook, hay cuentas de Instagram y hay canales de YouTube de muchísimas comunidades, de muchísimas congregaciones, de muchísimos maestros espirituales, de muchísimos devotos que están entregando su vida a la misión de compartir conciencia de Dios con la gente. Así que con una mínima conexión a Internet, Fede, vas a poder estar asociado 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días al año, ¿sí? Eso no te va a faltar. Pero bueno, quizás también hagamos una investigación, quizás en tu región, en tu ciudad, en tu parte del mundo, haya algunos devotos donde vos puedas asociarte personalmente, no digo ahora que estamos con el tema de la cuarentena, pero cuando pase la pandemia, quizás encontremos algún devoto que te pueda personalmente guiar y acompañar en tu vida espiritual. Moni lo saluda, bueno, un saludo Moni, estamos muy bien, gracias. Mario pregunta, ¿cuál es la manera de leer el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita se lee de adelante para atrás. Eh, Eso, Mario, arranque desde la primera hoja y una recomendación es que lo haga guiado, acompañado de algún devoto, como pasa con Fede. No sé dónde está vos, Mario, quizás no tengas algún devoto físicamente presente cerca para que te pueda acompañar y guiar en la lectura, porque hay algunos versos que quizás resulten difíciles de entender a la primera lectura. Entonces es bueno tener una guía, es bueno tener un acompañamiento como una especie de grupo de estudio del Bhagavad Gita. Pero bueno, en caso de que no tengas ningún devoto inmediatamente cercano, quizás lo mismo que le dije a Fede, aprovechar estas redes sociales, estas plataformas digitales y que te comuniques con algún devoto que te inspire, que te entusiasme, que te guste, cómo entiende la filosofía de conciencia de Krishna. Y mientras que vas haciendo tus lecturas, puedes ir anotando tus preguntas y aprovechar espacios como lo que tenemos hoy acá, de preguntas y respuestas, para aclarar, ¿no? Si alguna vez algo no te queda claro, si alguna vez algo te parece confuso, si alguna vez algo no logras entender del todo, en vez de dejar de leer, simplemente consultar y seguir leyendo con el acompañamiento de un devoto. Esa es la forma en que yo te recomiendo leer el Bhagavad Gita y todos los textos espirituales, Mario. Espero que tengas mucha suerte en tu vida espiritual. Madre Sabrina, Sabrina, un abrazo grande, Sabrina, una devota de nuestra congregación, dice, si el casamiento por ceremonia de fuego une a los devotos por varias vidas, en nuestra relación con el maestro espiritual, cuando nos inicia, ¿también tiene un lazo por varias vidas? Sí, Madre Sabrina, la unión, el vínculo con el maestro espiritual es eterno. Nosotros estamos eternamente vinculados a nuestro maestro espiritual. Lo que hay que entender es que el guru es un concepto o un principio espiritual, no es una persona física, ¿sí? Ninguna persona física puede adjudicarse la potestad de ser el guru, ¿sí? Guru es un principio espiritual que emana del mundo espiritual y se manifiesta a través de personas espiritualmente avanzadas. Entonces nosotros eternamente tenemos un vínculo con ese principio espiritual del maestro espiritual. En esta encarnación mi maestro puede medir, no sé, 1,50 y tener barriga. En otra encarnación mi maestro espiritual puede medir 2,30 m y ser muy delgado. O sea, físicamente el envase puede cambiar. Pero mi unión, mi vínculo es con el principio espiritual, con el concepto de guru, ¿sí? Que es un principio espiritual, eterno, espiritual, trascendente, perdón. Y con ese principio trascendente, con ese concepto espiritual, yo estoy unido eternamente, ¿sí? Así que sí, tengo un lazo eterno con el maestro espiritual. ¿Sí? Ese es el concepto védico. Gracias, Sabrina. Sol dice, ¿cómo podemos dar una crianza devocional a nuestros hijos? ¿Qué visión hay sobre el sistema educacional actual? ¿Es realmente necesario? Sol, bueno, vamos a empezar. Gracias por la pregunta. Yo también soy padre, o sea que es una pregunta que yo me hago habitualmente. Creo que la mejor crianza espiritual que le podemos dar a nuestros hijos es la crianza a través de nuestro ejemplo. Si nosotros como padres nos comportamos correctamente como devotos, esa es la mejor educación espiritual que le podemos dar a nuestros hijos. Sin forzarlos, sin obligarlos a ejecutar reglas y regulaciones, sin forzarlos y obligarlos a emprender ceremonias y liturgias. La mejor educación espiritual que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo personal como devotos del Señor. Ellos naturalmente van a aprender de imitarnos a nosotros los padres. Esa es la forma que aprenden los niños, ¿no? Por imitación. Entonces, si el vínculo más cercano, más afectivo, emocional,
próximo es una persona consciente de Dios, entonces el niño naturalmente va a aceptar conciencia de Krishna, ¿sí? Después, por supuesto, nuestros hijos no son de nuestra propiedad, no son de nuestra potestad. Nuestros hijos en el futuro pueden decidir no ser devotos, o pueden decidir no ser Hare Krishna y ser cristianos, o pueden decidir no ser Hare Krishna y ser judíos, pueden decidir no ser Hare Krishna y ser musulmanes, y tienen todo el derecho del mundo de elegir su propio camino espiritual, del mismo modo que nosotros hemos elegido de forma adulta y consciente nuestro camino espiritual. Esos son individuos y tienen sus propias decisiones en la vida. Pero mientras que son niños, mientras que los estamos guiando, mientras que los estamos criando, la mejor educación, creo, en mi humilde opinión, es nuestro ejemplo personal. Si yo soy un devoto de Dios y me comporto acorde a ser un devoto de Dios, ese es el mejor ejemplo y la mejor educación devocional que le podemos dar a nuestros hijos. Y por supuesto, acompañarlos, ¿no?, con prácticas sencillas de la espiritualidad que entiendan la importancia de una alimentación consciente, que entiendan la importancia de una educación o una lectura, un estudio espiritual, ¿no?, que entiendan cosas básicas del comportamiento devocional. Pero el mejor ejemplo, la mejor educación es nuestro propio comportamiento. ¿Y qué visión hay sobre el sistema educacional actual? ¿Es realmente necesario para sobrevivir en el mundo material? Sí. Para sobrevivir en el mundo material es muy necesario aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. El sistema educativo actual brinda técnicas y esas técnicas son necesarias para sobrevivir en el mundo material. Ese no sería el problema. De lo que carece el sistema educativo, por lo general, son de los principios y valores, ¿no? Los niños en el colegio, aunque hay algunos intentos o algunas instancias donde se le enseña algún tipo de valor o algún tipo de principio, como por ejemplo el respeto, el compartir, etcétera, etcétera, no es el eje o no es el punto más fuerte de la escolaridad, ¿sí? La escolarización como sistema, por lo general, genera técnicos, y me refiero a técnicos como a personas que tienen habilidades para sobrevivir en el mundo material. Leer y escribir, ¿no?, como las herramientas o las técnicas básicas. Lo que yo recomiendo, Sol, es que a la educación técnica que reciben tus hijos en el colegio, vos lo refuerces con una educación espiritual desde tu casa. Entonces tu hijo va a aprender a leer y a escribir, y cuando haya aprendido a leer y a escribir, vos puedes leerle o puedes ofrecerle para que lea material o literatura espiritual, ¿no? Entonces, en la medida que ellos van avanzando en su escolarización técnica, material, vos también puedes ir avanzando en la educación espiritual, ¿no?, ofreciéndole enseñanzas y ejemplos que tienen que ver con la vida devocional, ¿no? Y ellos quizás con el tiempo pueden ir tomando ciertas responsabilidades o compromisos espirituales, ¿no? Por ejemplo, en un momento usted va a estar ofreciendo los alimentos cuando ellos son muy niños, pero en un momento ellos pueden empezar a ofrecer ellos mismos los alimentos, ¿no? Yo tengo una hija de 6 años, tengo una hija de 20, tengo una hija de 17, y yo tengo una niña de 6 años, y mi hija de 6 años me ayuda con la adoración del altar, ¿no? Y ella también ofrece flores, ofrece saumerio, a veces toca la campanilla, me ayuda a cambiar el agua de las deidades y atender el altar. Tiene 6 años. Y lo está haciendo de forma espontánea porque ve que todos los días sus padres atienden al altar y ella por imitación está queriendo entrar en ese lila o en ese juego. Así que es muy importante la educación espiritual de nuestros hijos. No es todo culpa del colegio. La escolarización mundana no es el diablo, no es el malo de la película. Tiene sus huecos, tiene sus fallas, y nosotros como devotos tenemos que saber suplementar todas esas fallas con nuestra cultura espiritual, ¿sí? Así que Sol, espero haber sido útil en esa respuesta. Damián da su recomendación de lectura, dice, también le gustó la ciencia de la autorización y recomienda el Sri Ishopanishad, también libro hermoso, el Sri Ishopanishad, es recomendado para todos. Bueno, Mario, un abrazo grande, un abrazo grande de Fede, Damián, Sol, madre Liliana, Lili que está ahí, madre Sabrina, todos, Moni, todos los que se engancharon el día de hoy.
Muchas gracias. Ya nos estamos yendo, 1 hora hemos estado en el vivo del día de hoy. Creo que estamos bien, hemos respondido muchas preguntas. Recuerden, Hare Krishna Mar del Plata en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos muchas actividades online en este momento de la cuarentena, así que no duden en relacionarse con nosotros a través de los medios digitales. Muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo jueves. Hare Krishna, Hari Bol.